Tenemos este especial aquí en Telediario, tratando temas que son de gran importancia en nuestro país. Desde que se fundaron o se formaron más bien los organismos internacionales, estos se hicieron con un solo fin, que era preservar la paz entre las naciones, fomentar la solidaridad entre los estados también, para el desarrollo económico, político y social de los mismos estados, pero sobre todo para dar fin a las guerras y para entablar esa tan necesitada paz que necesitan los estados y que necesita el mundo. Para hablar sobre el tema de Belice, esta controversia que hay en Guatemala no es actual, viene desde hace muchos años. Tenemos con nosotros al canciller de Guatemala, al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Morales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor canciller. En este tema que considero es importante, no lo podemos dejar pasar como guatemaltecos que somos. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio para mí. Yo soy el honrado con esta invitación que me hace para compartir con todos los amigos televidentes sobre un tema muy añejo, sobre un diferendo muy añejo, pero que es importante que toda la población guatemalteca conozca. Lamentablemente, uno de nuestros grandes problemas es la falta de conocimiento de nuestra población de este tema. Señor canciller, como usted dice, son diferentes hechos que vienen data de la historia de este problema que tenemos con Belice, pero uno de los más recientes también fue el del 29 de marzo del 2014, donde también un campesino guatemalteco, usted recordará, Tomás Ramírez, de 26 años, muere en un incidente en que también están involucradas las fuerzas beliceñas. En ese momento recordamos que se dijo se iba a crear una comisión especial para investigar ese tema. ¿En qué paró este incidente? Antes de hablarle de este caso, quiero recordar, precisamente en memoria de las víctimas, los casos. Fue Mateo Ramírez en 1999, fue Samuel Ramírez Ramírez en el año 2000, fue Jesús Ramírez Hicho, Virgilio Ramírez Hicho y Jesús Ramírez Solano en el año 2001, fue Juan Chocchuv en el año 2012, fue Luis Alberto Martínez en el año 2012, también fue Francisco Quinyat en el año 2012, Tomás de Dicho Ramírez, como usted lo mencionó, en el año 2014, y ahora el menor Julio René Alvarado Ruano en 2016. Vea, en todos los casos Guatemala ha presentado una enérgica protesta y ha exigido a Belice que ponga a disposición de su órgano jurisdiccional al o a los soldados que hayan disparado y que hayan dado muerte a estos guatemaltecos. Tristemente, en todos los casos, la conclusión de las investigaciones beliceñas han sido que los soldados actuaron en legítima defensa. En todos los casos no han podido probarnos que el guatemalteco disparó, ni siquiera nos han podido mostrar las armas con las que dispararon, mucho menos los casquillos, porque quedan en la escena del crimen. La Organización de Estados Americanos, de acuerdo al mandato que tiene, de conformidad con las medidas de fomento a la confianza que firmamos en 2000, 2013 y 2005, únicamente tiene capacidad para poder hacer verificaciones de incidentes ocurridos dentro de la zona de adyacencia. Y la zona de adyacencia, para conocimiento de nuestro público, es una línea imaginaria, se mide a partir de una línea imaginaria que le llamamos línea de adyacencia, que se proyecta en tierra en los monumentos establecidos en 1932 con el Reino Unido en su momento. Esta línea no está demarcada, como sí está demarcada la frontera, por ejemplo, con México, o sí lo está con El Salvador o con Honduras. No hay monumentos, con excepción de estos dos que se construyeron en 1932. Y esta línea de adyacencia, a partir de ella se mide la zona de adyacencia, que es 1 kilómetro hacia el este y 1 kilómetro hacia el oeste. Y esta línea de adyacencia nos permite a Guatemala, mientras la Corte Internacional de Justicia resuelve en definitiva el diferendo territorial, insular y marítimo que nosotros tenemos planteado, pues nos permite saber a partir de dónde Belice administra su territorio temporalmente. Y muchas de estas personas pues tienen que subsistir, obviamente entrando en las áreas protegidas, a cortar el famoso chate. Son chateros. Planta que es un parásito, que en Guatemala pues no tiene ninguna prohibición, pero que en Belice es un delito cortarlo.
Y aquí han ocurrido dos cosas. Uno, estas personas ingresan en el bosque y lamentablemente la actitud de los soldados beliceños ha sido de tirar a matar. Y por eso es el resultado de lo que tenemos el día de hoy. Pero eso está prohibido incluso dentro de los principios de derecho internacional. Mire, hay normas de derecho internacional y hay principios que rigen obviamente el actuar de los ejércitos. Yo he denunciado públicamente que el ejército beliceño es el único que ataca civiles en América Latina y el Caribe. Es algo que nosotros no podemos tolerar, es algo que nos tiene realmente molestos. No ha habido una verdadera investigación. Es evidente que cubren a los soldados beliceños e incluso en uno de los casos hasta se le condecoró por lo que había realizado. Y es importante que le diga algo, toda historia tiene dos caras y la historia de ellos lamentablemente es que les han enseñado desde chicos que Guatemala es el enemigo, que nosotros queremos coger ese territorio. Les han enseñado muchas cosas que lamentablemente ha incidido en un ambiente negativo hacia los guatemaltecos. Yo le he propuesto al canciller de Belice, que por cierto merece todo mi respeto, creo que cree en esta agenda positiva, le he propuesto enfocarnos en una agenda positiva, le he propuesto desarrollar confianza. Si vamos a ser vecinos, necesitamos tenernos esa confianza y necesitamos en todo caso aprovechar las oportunidades económicas que ambos países ofrecen al desarrollo. Hoy por hoy somos países tan chiquitos que la globalización y la multilateralización ya nos comió. Y tenemos que actuar como bloque, tenemos que actuar como región. Por eso es que a Belice se le invitó en el año 99-2000 a formar parte del SICA, porque lo que pretendemos es establecer estrategias de desarrollo regional y no nacionales. Sin embargo, ¿hay alguna potencia o algún otro país que esté protegiendo este tipo de situaciones o en el caso de Belice? Porque creo que ahorita todavía no nos ha dado nadie el respaldo a Guatemala por los hechos que han acontecido. Previo a responderle esa pregunta, déjeme terminar con la idea que le estaba expresando, que nos estábamos enfocando en la agenda positiva, en buscar qué nos une. Iniciamos la negociación histórica, porque nunca antes lo habíamos hecho con Belice, de 14 acuerdos, entre los cuales hay acuerdos magníficos de interconexión eléctrica, de deportación inmediata de los guatemaltecos. En Belice el ingreso ilegal es un delito, por lo tanto se paga yendo a la cárcel. No es una falta, a diferencia de Guatemala y del 99% de los países del mundo. Con este acuerdo pretendemos que los guatemaltecos sean deportados inmediatamente en lugar de ir a guardar prisión. Tenemos un acuerdo de protección del medio ambiente, de facilitación de comercio. A partir de la semana pasada, la aduana funciona prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Antes funcionaba en horario de 6 a 9 de la noche, limitando el comercio. Estamos negociando en este momento un acuerdo que nos permita a guatemaltecos y beliceños poder estar en los dos países únicamente con la presentación de la identidad, en el caso de nosotros con el DPI. En fin, estábamos enfocados en la agenda positiva, porque solo la agenda positiva nos va a dar la confianza. Y el otro tema que nos preocupa, y se lo hemos expresado al Reino Unido y a Estados Unidos, es que los soldados beliceños y el gobierno de Belice privilegia un árbol, privilegia un venado, una guacamaya, su medio ambiente antes que un ser humano. Y eso no es posible. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? Tanto de Estados Unidos como de... La respuesta del Reino Unido y de Estados Unidos ha sido de que están conversando, que están capacitándolos, que están dándoles la mejor cooperación para que ellos obviamente puedan superar este tipo de situaciones. Nosotros incluso como guatemaltecos, con la muerte de Mateo, les propusimos incluso que el personal militar que patrullara las áreas vecinas a la zona de adyacencia de ambos países fuera entrenado de manera conjunta. Y aquí quiero decirle algo y quiero aclarar algo que es importante aclarar, porque lamentablemente la malinformación es la primera que llega. Lo primero que se nos repudió internacionalmente fue que Guatemala había movilizado 3,000 elementos de las fuerzas castrenses guatemaltecas al área de adyacencia. Es falso, licenciada. Guatemala no tiene ni siquiera, creo que la fuerza, el estado de fuerza de Guatemala, entre el Petén, Izabal y Alta Verapaz son 3,000 soldados. Y aunque los tuviéramos, que no los tenemos en esa área, no tenemos la capacidad ni siquiera de movilizarlos. Y lamentablemente se le hace daño al Estado guatemalteco, porque con esta noticia, porque lo que se movilizó en realidad fue personal para apoyar estas 35 comunidades. Exacto. Para que, dos cosas: uno, no volviera a ocurrir un incidente con ellos, pero dos, asegurarnos que ellos
porque estaban ardidos, estaban molestos, no se organizaran y no entraran, obviamente, en las áreas protegidas a tratar de vengarse de una autoridad beliceña, porque sería lo peor que nos podría pasar. Pero ¿qué pasó con esta noticia? Corrió internacionalmente y entonces luego vino la acusación que Guatemala estaba preparándose para invadir Belice. Y comenzamos a recibir llamadas de países y de pronto se les olvidó que es el ejército de Belice el que asesinó a un niño de 13 años y de pronto el hecho principal era que Guatemala había movilizado 3.000 soldados al área de la zona de adyacencia. Guatemala, la diplomacia guatemalteca, a pesar de ser un país relativamente pequeño, a pesar de no tener un padrino internacional como sí lo tiene Belice, porque es evidente que ellos al formar parte del CARICOM y del Commonwealth, pues tienen el apadrinamiento del Reino Unido, que es una potencia, pero nosotros hemos dado pasos importantes. Formamos parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a la experiencia que el país adquirió en las misiones de paz, gracias a ese ejército profesional que hoy tenemos, que cambió, que se supo reconfigurar y que supo ser un ejército para tiempos de paz y que hemos dado un gran apoyo a Naciones Unidas con misiones en Haití, en el Congo y con observadores militares en otros países. Y mientras tanto, señor canciller, ¿cómo quedaría entonces esta área, los límites resguardados? ¿Qué medidas preventivas en lo que realmente se llega a un acuerdo? No hay límites. Y de nuevo, y eso quiero que esta información permee en toda la población. Guatemala y Belice no tenemos frontera. No tenemos frontera en este momento porque la Corte Internacional de Justicia no ha determinado, porque ni siquiera ha comenzado a conocer el caso. Por eso fue que se firmaron las medidas de fomento a la confianza en el año 2000, en el año 2003 y en el año 2005. Ahora, no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto al referéndum. A ver, lo que pasa es que, como le dije, ni Guatemala ni Belice reconocemos la jurisdicción voluntaria de la Corte. Por lo tanto, tenemos que ir a un referéndum. El problema es que para ir a ese referéndum necesitamos estar seguros que lo vamos a ganar. Porque ir a hacer el referéndum por hacerlo, para perderlo, no tiene sentido. De hecho, déjeme contarle que en Belice ya se había programado, en Guatemala y Belice, para el 6 de septiembre del año 2013. Y lo tuvimos que cancelar por dos razones. Primero, porque comenzamos a escuchar voces en Belice que decían que si se perdía el referéndum en Belice, tiraban a la basura el acuerdo especial, que era un no a la Corte Internacional de Justicia y que en todo caso el statu quo debe mantenerse. Y por otra parte, Belice, entre el momento en que se aprobó verbalmente ir a la Corte y negociamos el acuerdo y se firmó el acuerdo especial en 2008, modificó su legislación interna. Promulgó una ley de referéndums, de consultas, en donde obliga a su Estado a que para ganar cualquier referéndum debe asistir más del 60% del padrón electoral y deben obtener el 51% de los votos válidos, ni siquiera emitidos, lo cual es cuesta arriba. Guatemala, por supuesto, dijo, en estas circunstancias jamás vamos a ir porque no va a ser válido y lo que van a hacer es decir, miren, el acuerdo especial ya no tiene validez. Los acuerdos que usted platicaba también de cooperación, de estos 14 puntos, tienen que ver con lo que presentó a Guatemala, esa propuesta también de algunos puntos para poder solventar esa disputa con el río Sartún, que lo hizo precisamente en el mes de abril. Con respecto al río Sartún, y es una excelente pregunta. Cuando en el año 2000 firmamos las primeras medidas de fomento a la confianza con Belice, establecimos la línea de adyacencia estrictamente en el área, en el terreno, en la parte de tierra, no así en el río Sartún. Belice no tiene poblaciones en las márgenes del río Sartún. De hecho, las poblaciones más cercanas deben estar a 40, 50 millas. Para ellos son áreas protegidas. Y Guatemala las tiene muy pocas, la verdad. Tampoco son mucha no es mucha la población. Y este es un verdadero paraíso natural. Guatemala cree que el río Sartún le pertenece por completo. Si bien el tratado de 1859, que fue el primer tratado de límites que Guatemala tuvo antes de México, antes de El Salvador, antes de Honduras y que fue con el Reino Unido, establecía que el canal más profundo del río Sartún sería la frontera entre el territorio del Reino Unido y Guatemala. Guatemala, 86 años después, declaró inválido este tratado precisamente por la falta de cumplimiento de la cláusula séptima del Reino Unido, que era la construcción de una vía de comunicación entre la ciudad de Guatemala y el Atlántico. Por lo tanto, para Guatemala el río es guatemalteco, incluyendo el Cayo, la isla que está en la desembocadura. Belice dice que no. Belice dice que el tratado de 1859 es la frontera entre Belice y Guatemala, porque eso heredaron ellos de los británicos, y que por lo tanto la frontera es el canal más profundo del río. Es decir, que el río nos pertenece a los dos. Con el canciller beliceño lo hablamos hace un año, que es un hombre muy práctico, y dijimos, no tiene sentido
venir nosotros a tratar de ponernos de acuerdo en algo que no nos vamos a poner de acuerdo, porque precisamente el río Sarstún forma parte del litigio, y es precisamente la Corte Internacional de Justicia la que tendrá que pronunciarse su sentencia final a quién le pertenece. Señor ministro, agradecerle que haya estado con nosotros, realmente nos dio un panorama completo de cómo está esta situación. Lo positivo de esto es que también estamos llegando a toda Centroamérica, a Estados Unidos, a Canadá, con nuestros migrantes guatemaltecos y por supuesto nuestros hermanos centroamericanos, para que conozcan realmente qué es lo que está sucediendo en Guatemala, la postura del gobierno de Guatemala en esto, en seguir investigando y por supuesto de que se nos respeten los derechos y continuar, ¿verdad?, con esas relaciones de los buenos vecinos, poder lograrlo para mantener eso tan deseado por todos que es la paz internacional. Muchísimas gracias, señor ministro. A usted, Dios la bendiga, Dios nos bendiga y Dios nos permita que nos dé serenidad, que nos cubra con su santísima sangre y que nos permita tomar las decisiones más acertadas, porque esto no es un juego. Así es. Muchas gracias a usted por el espacio. Y a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.